Es que yo necesito mirar para allá. A continuación, hará su ingreso a la sala de audiencias el Tribunal Calificador de Elecciones, integrado por su presidente, ministro señor Arturo Prado Puga, ministro señor Mauricio Silva Cancino, ministra señora Adelita Rabanal Serregada, ministro señor Omar Astudillo Contreras y señor Gabriel Asensio Mancilla. Corresponde el turno en los próximos instantes que ingrese a la sala el señor José Antonio Cas Riz junto a la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares Moyano. Les pedimos por favor a los integrantes de los medios de comunicación e instituciones que se retiren de la testera, por favor. Señor José Antonio Cas Rist, señora María Pía Adriasola Barrolet, presidente del Senado, señor Manuel José Osandón Irrázábal, presidente de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, ministro señor Ricardo Blanco Herrera, presidente de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados, señor José Miguel Castro Bascuñán, presidenta del Excelentísimo Tribunal Constitucional, ministra señora Daniela Marci Muñoz, presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, señora Pamela Figueroa Rubio, decano del Cuerpo Diplomático, nuncio apostólico de su santidad, su excelencia reverendísima Monseñor Curian Matthew Bayancuel, general director de Carabineros, señor general director de Carabineros, señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Eduardo Serna Lozano, señora ministra de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, señora Gloria Ana Chévez y Ruiz, señor director de Servicio Electoral, Raúl García Aspillaga, expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones, señor Patricio Valdés Aldunate, jefe de la Plana Mayor de las Elecciones subrogante, coronel Emilio Texedor Araya, director de Asuntos Consulares subrogante, ministro consejero Eugenio del Solar, subdirector de Dirección de la Comunidad de Chilenos en el Exterior, señor Antonio Kaiser Rojas, presidente Directorio de Correos de Chile, señor Claudio Mundaca Álvarez, gerente general de Correos de Chile, señor Ignacio Lieberman Giaconi, presidentes y representantes y parlamentarios de partidos políticos asistentes, familiares e invitados especiales del señor José Antonio Cas. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La presente audiencia solemne tiene por objeto la firma y entrega del acta de proclamación del presidente directo de la República de Chile, al señor José Antonio Cas Rist. Se dará inicio a esta audiencia con la interpretación del himno nacional a cargo del grupo perteneciente a la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOJI. Les invito a ponerse de pie.
Les invito a tomar asiento, por favor, y agradecemos, como siempre, al grupo perteneciente a la Fundación Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. El Tribunal Calificador de Elecciones, cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, ha declarado válido y ajustado de derecho el proceso electoral llevado a cabo con motivo de la segunda votación para presidente de la República. El presidente y los ministros del Tribunal Calificador de Elecciones procederán a firmar el acta que proclama presidente electo de la República de Chile al ciudadano señor José Antonio Kast Rist. La señora secretaria relatora en este acto recogerá la firma de los señores ministros del Tribunal Calificador de Elecciones incluidas en el acta de proclamación. Firma el señor presidente don Arturo Prado Puga. Firma el señor ministro don Mauricio Silva Cancino. Firma la señora ministra Adelita Rabanales Arriagada. Firma el señor ministro Omar Astudillo Contreras. Firma el señor ministro Gabriel Asensio Mancilla. La señora secretaria relatora del tribunal, Carmen Gloria Valladares Moyano, procederá a autorizar el acta de proclamación y a leerla. Se invita a ponerse de pie al señor ciudadano José Antonio Kast Rist. Acta de proclamación. Presidente de la República de Chile, Cuatrienio Constitucional 2026-2030. En Santiago de Chile, a 5 de enero de 2026, se reúne extraordinariamente el Tribunal Calificador de Elecciones bajo la presidencia de su titular, ministro señor Arturo Prado Puga, el ministro señor Mauricio Silva Cancino, la ministra señora Adelita Rabanales Arriagada y los ministros señores Omar Astudillo Contreras y Gabriel Asensio Mancilla, quienes, teniendo en consideración que los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, noveno letra C de la Ley 18.460 y 120 de la Ley 18.700, confieren competencia a esta máxima magistratura electoral del país para declarar quién ha resultado electo para servir el cargo de Presidente de la República por el cuadrienio constitucional respectivo. Y que en segunda votación, realizado el día 14 de diciembre de 2025, el ciudadano don José Antonio Kast Rist obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el referido acto eleccionario. Se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años que se inicia el 11 de marzo de 2026 a don José Antonio Kast Rist. Efectúense las comunicaciones constitucionales y legales Arturo Prado Puga, Mauricio Silva Cancino, Adelita Rabanales Arriagada, Omar Astudillo Contreras, Gabriel Asensio Mancilla, Carmen Gloria Valladares Moyano, secretaria relatora. La testera para recibir de manos de la señora secretaria relatora del tribunal el acta de proclamación y la sentencia de calificación que declara válido el proceso del 14 de diciembre del 2025. Presidente, por favor.
Enseguida, el señor presidente del tribunal hará entrega oficial de la sentencia de calificación y el acta de proclamación al señor José Antonio Kass Rist. Así, muy bien. Vamos a tomar unos instantes para poder tomar la fotografía oficial, por favor. Ahí sí. El Tribunal Calificador de Elecciones invita al señor José Antonio Kass Rist, recién proclamado presidente electo de la República de Chile, a subir a la testera. Es el momento en que el presidente del Tribunal Calificador de Elecciones se dirigirá a la audiencia. Invito a tomar asiento a los ministros y al señor presidente electo, por favor. Señoras y señores ministros, distinguidas autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. Hago mío los vocativos ya expresados. Quisiera comenzar estas palabras haciendo presente un rasgo poco recordado del primer sistema electoral presidencial chileno, el que descansaba sobre dos notas que el tiempo reveló problemática. En primer lugar, el mecanismo de elección indirecta a través de un colegio electoral. Y en segundo lugar, la erradicación de la calificación y el escrutinio de la elección en el Congreso Nacional. Ese diseño comenzó a mostrar fisuras hacia fines del siglo XIX. Las acusaciones cruzadas de fraude y cohecho obligaron reiteradamente a conformar comisiones ad hoc, cuyos trabajos se prolongaban por meses antes de permitir la proclamación definitiva del presidente electo. La incertidumbre electoral pasó así a formar parte del paisaje político. La crisis alcanzó su punto más alto en la elección de 1920, disputada entre don Arturo Alessandri y don Luis Barros Borgoño. La indefinición del resultado derivó en una intensa polarización social, con manifestaciones masivas y un ambiente que llegó a rozar el quiebre institucional. En esa ocasión, el Congreso Pleno optó por constituir un tribunal de honor, que tardó 6 meses en proclamar a don Arturo Alessandri como presidente electo de la República. La Constitución de 1925 fue, en buena medida, una respuesta a esa experiencia. Estableció por una parte la elección presidencial directa y por otra creó este Tribunal Calificador de Elecciones como órgano autónomo de integración mixta, jueces de las más altas magistraturas y un ex integrante de la mesa directiva de alguna de las cámaras del Congreso Nacional. Se buscó así conjugar el rigor jurídico con un criterio político responsable. Estas transformaciones significaron un avance decisivo en términos de integridad y transparencia y oportunidad del proceso electoral. Y aunque en el transcurso de un siglo nuestras atribuciones se han ampliado de manera importante, la función más característica de este tribunal sigue siendo la misma: calificar y escrutar la elección presidencial. Cabe destacar que en esta oportunidad, a través de nuestros sistemas, se procesaron las actas provenientes de las 40.900 mesas receptores de sufragio, de las cuales se revisaron 1.443, equivalentes a un 3,5% del total. Las razones que motivaron dicho examen fueron principalmente errores aritméticos, fallas en las transcripciones y algunas actas que presentaron discrepancias entre la cantidad de inscritos y los votantes. Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se desprenden los siguientes resultados. Inscritos en el padrón electoral, 15.779.202. Votos emitidos en favor del candidato don José Antonio Kass Rist, 7.260.063.236, representativos de un 58,17% de los votos válidamente emitidos. El total de la votación, considerando los válidamente emitidos, nulos y blancos, alcanzó los 13.434.954. De los datos mencionados precedentemente, el último antecedente merece especial atención,
Me refiero a los 13 millones de sufragios, a los más de 13 millones de sufragios emitidos en cada una de las votaciones, cifra que equivale a una participación del 85% del padrón electoral de inscritos. El antecedente decisivo de este fenómeno se encuentra en la reforma constitucional del artículo 15 de la Carta Fundamental, publicada en 2023, que restableció el voto obligatorio para plebiscitos y elecciones con excepción de las primarias. La magnitud de estas cifras se aprecia con claridad al compararla con las elecciones presidenciales y parlamentarias precedentes. En 2017, promediando ambas vueltas, se registraron aproximadamente un 6,8 millones de votos, equivalente a un 48% de participación. En 2021, los sufragios alcanzaron los 7,7 millones, representando un 51% del electorado. Hemos pasado así de un escenario en que apenas la mitad del padrón concurría a las urnas a otro en que 6 de cada 7 ciudadanos con derecho a voto expresaron su voluntad electoral. Este salto cuantitativo solo encuentra precedentes comparables en momentos fundacionales de nuestra historia democrática. El término del voto censitario en 1864, que triplicó el número de sufragios, y la consagración del voto femenino a nivel presidencial en 1949, que duplicó la votación entre las elecciones de 1946 y 1952. Pero la relevancia de estos datos no se agota en la estadística. Invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma del sufragio. La doctrina jurídica ha subrayado con razón la diferencia entre concebir el voto como un derecho subjetivo y entenderlo como una responsabilidad pública. No se trata de una distinción meramente terminológica. Supone reconocer que el acto de votar no se agota en la esfera individual, sino que proyecta efectos sobre el conjunto de la comunidad política. Desde esta perspectiva, el derecho al sufragio lleva aparejado un deber ciudadano ineludible, sobre cuyo ejercicio descansa la arquitectura entera del sistema democrático. Al concurrir a las urnas, la ciudadanía no solo ejerce un derecho, sino que participa directamente en la conducción del Estado y en la formación de su voluntad. La alta participación que hoy certificamos adquiere por ello un valor sustantivo para la República. Al votar, el ciudadano no solo elige, sino que contribuye activamente a la legitimidad del poder político y al buen funcionamiento de la democracia. El mandato que proclamamos se nutre de esa concurrencia masiva, que reafirma que la solidez de nuestras instituciones depende de una ciudadanía activa, responsable y comprometida. Conviene enfatizar además que este notable aumento de la participación no puede explicarse únicamente por la obligatoriedad del voto, sino que han contribuido de manera decisiva diversos esfuerzos institucionales orientados a facilitar y promover el ejercicio del sufragio. Basta observar que en otros países donde también existe voto obligatorio e inscripción automática, los niveles de participación distan considerablemente de los alcanzados en esta elección. Debe subrayarse la pulcritud con que se ejecuta el proceso electoral en su conjunto, la confección del padrón, la revisión de las candidaturas, la calificación y el escrutinio general. Todo ello permite que la ciudadanía vote con la certeza de que la voluntad será firmemente y fielmente registrada, respetada y acatada. Por lo anterior, no quisiera dejar de pasar la oportunidad de reconocer la importante labor del servicio electoral, tanto en el ámbito logístico, con un aumento del 25% en los locales de votación respecto a la elección anterior, como la organización general del proceso. Asimismo, debe destacarse el plan Chile Vota Informado, desarrollado junto a las Secretarías Generales de la Presidencia y del Gobierno, que desplegó una amplia campaña de información y educación cívica. Finalmente, corresponde un reconocimiento especial a los más de 100.000 ciudadanos que se desempeñaron como vocales de mesa, quienes cumplieron su función con un notable sentido de responsabilidad republicana. Aprovechamos de hacer extensiva nuestra gratitud al Cuerpo de Carabineros de Chile y a Correos de Chile. Esta participación masiva otorga una legitimidad indiscutida a la autoridad que hoy proclamamos. Desde los albores de la República se entendió la necesidad de un poder ejecutivo vigoroso. Es así como la figura del presidente se erigió en el resorte principal de la máquina política, no como un fin en sí mismo, sino como el medio indispensable para asegurar un gobierno eficaz y ordenado. Se esperaba por ello que esta magistratura fuera ejercida con virtudes cívicas excepcionales, en palabras de Portales, con sabiduría, rectitud, tino y experiencia, poniendo siempre el interés público por sobre cualquier aspiración particular. Aunque nuestra institucionalidad ha experimentado profundas transformaciones desde aquellos años, especialmente con la consolidación de un sistema de pesos y contrapesos, la centralidad del Ejecutivo en el entramado institucional sigue siendo un rasgo definitorio de nuestra tradición e idiosincrasia política. De allí se desprende que uno de los principios más valiosos de nuestra cultura republicana sea el carácter impersonal del gobierno,
La autoridad debe ser respetada no por la persona que la ejerce, sino por la dignidad del cargo. El presidente representa una institución que trasciende a los individuos y se erige como un símbolo de unidad nacional. Esta concepción permitió a Chile consolidar durante el siglo XIX una estabilidad institucional poco común en el contexto sudamericano, marcado por guerras civiles y caudillismo. Esa estabilidad facilitó el desarrollo del país y se le otorgó un temprano reconocimiento como una república en forma. Pero lo más importante es que esa herencia no es un vestigio del pasado. Se proyecta hasta hoy en ritos cívicos que honran nuestra tradición, la llamada del presidente en ejercicio al candidato electo y la visita del candidato que obtuvo menos votos al ganador. Gestos sobrios pero elocuentes que recuerdan que las instituciones perduran más allá de las personas. Por ello constituye para mí un honor presidir esta ceremonia en la que procederemos a proclamar a la alta autoridad pública del Estado, confiriéndole así a un ciudadano la calidad de presidente electo de la República. Señor presidente electo, con la entrega de esta sentencia y acta de proclamación, este tribunal cumple el mandato del artículo 95 de la Constitución, certificando la voluntad ciudadana expresada de manera masiva en las urnas. Esa legitimidad de origen se pone ahora al servicio de una institucionalidad que lo trasciende. Al asumir la más alta magistratura de la República, manifestamos nuestro más firme anhelo de que su gestión, ejercida con celo, vigor y patriotismo, contribuya al bienestar de Chile y a la continuidad de su veterana tradición republicana. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y terminada la audiencia. Muy agradecido. Falta la foto. Señor presidente electo, ¿es posible que pueda mostrar el acta de proclamación, por favor? Para que haya una foto oficial. Por favor. Gracias. A continuación, se invita a las autoridades que pasen adelante para la toma oficial de la fotografía de esta ceremonia, por favor. Invitamos a ponerse de pie al Pleno de Ministros del Tricel. Sí. Le pedimos...